Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Danilo Toro es sociólogo, es analista social. Nos acompaña don Danilo, un buen día. Bienvenido. Buen día, Susan. Buen día, Hugo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Don Danilo, disculpe, Susan, adelante. Lo decíamos al inicio, cuarto día de cierres, 4 días de protestas, algunas pacíficas, otras salidas un poco de tono con hechos que definitivamente hay que cuestionar. Y pareciera, Danilo, que estamos como en el punto en el que todos debemos preocuparnos ya por el tono que está tomando todo esto y hacia dónde nos está llevando como país. Entender un poco el por qué. Muchos dicen, ni siquiera ya es la mina, Susan. Es que son muchas cosas acumuladas que hemos visto a lo largo de estos últimos años. El tema es que si esto no se resuelve, ¿qué va a pasar con Panamá? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Y quién debe tomar ese liderazgo para hacer algo diferente y que en realidad pueda cambiar la actitud con la que estamos viendo este problema? Sí, Susan. Voy a hacer una referencia a lo que yo decía la semana pasada y el domingo, a principios de esta semana. Yo decía que iba a venir un periodo de protestas, pero que por algunas razones culturales, tradicionales, económicas también, iba a venir un periodo de tranquilidad, ¿no? Que coincidía con el inicio de las fiestas patrias. Se iba a contener, iba a desinflamarse un poco el estado de tensión social y ya el calendario panameño de fiestas de fin de año impondría una especie de retardo de este asunto que nos está tomando toda la atención. Pero tengo que confesar que he revisado mi planteamiento. ¿Por qué? Voy a decir las razones, las claves de lo que estamos viendo y qué estamos viendo primero. Bueno, a mi criterio estamos al borde de una explosión social. Estamos ante una explosión social en ciernes. El Estado, representado por el gobierno, debe entender que hemos llegado a un punto de inflexión, a un punto de quiebre. Y que si las condiciones actuales prevalecen por 1 o 2 días, estaremos ya no metidos en una protesta, sino en una situación de estallido social. ¿Cuáles son las 5 claves que me llevan a decir esto? Bueno, en primera instancia, tú lo mencionaste, Susan, hay un disgusto acumulado que tiene que venir con COVID, 2020, 2022, explosión social y lo que ha ocurrido entre julio de 2022 y ahora. Lo de la mina ha sido un nuevo engatillamiento, una nueva chispa, un nuevo punto de ignición. Entonces hay un disgusto acumulado. Yo, por ejemplo, que me detengo a ver las pancartas, he visto toda clase de quejas. Ayer vi una que me dejó impactado. Ayer decía una, por el alto costo de la leche, cargada por una mujer que seguramente tiene que comprar alguna leche especial o una fórmula o una leche, porque la leche en polvo está impagable también. La leche común y corriente, no la fórmula especial para bebé. Ni hablar, vi toda clase de pancartas que se referían a todo, a la comida, al transporte, a las calles, a todo. Segunda clave importante, el aumento en la cantidad de manifestantes. Ya no es el ciudadano adulto solo. No, ahora estamos viendo grandes cantidades de jóvenes y a familias, gente que sale con sus niños. Las manifestaciones están siendo multitudinarias, no solo en la ciudad de Panamá, en muchos de sus barrios de todo tipo de ingresos y en muchos lugares del interior. Tercero, el aumento en la frecuencia. Como dije, más lugares, más cantidades de manifestaciones. Tercero. Cuarto, aumento de la violencia. Hay 2 tipos de manifestaciones, las pacíficas, multitudinarias, y las violentas. Las violentas responden a 2 posibles situaciones. Una, oportunidad que los delincuentes observan al ver que hay una ocupación de la fuerza pública, aprovechan para hacer de las suyas. Y la otra,
manipulación de ese público delictivo. Y por último, quinto, hay un nuevo nivel de exigencia Sí. que el gobierno tiene que entender. Le ocurrió al gobierno de Duque en Colombia. Cuando sacan una nueva reforma fiscal, ya la gente no quería que se resolviera la reforma fiscal. Le pasó al gobierno de Piñera en Chile. Cuando él propuso el cambio de gabinete, ya la gente no se satisfacía con el cambio de gabinete. Y a todos los gobiernos de América Latina le pasa. Y este está entrando en esa ruta. Ahora bien, creo que su radiografía, coincidiendo con ella de la situación que estamos atravesando, me arroja una duda. Y es que esta es la lectura que usted tiene desde fuera, en gran medida coincidente con la que hemos mantenido durante estos días. Porque el gobierno ha sido fiel durante toda su administración a yo gobierno, yo hago las cosas en solitario. Y la crisis incluso la está enfrentando en solitario. Y por lo general cuando uno está en solitario, sigue teniendo una visión muy distorsionada de la realidad. Ayer lo decíamos con el mensaje presidencial, que nos daba algunos síntomas de eso. Uno, por ejemplo, que entre tantos protagonistas de una historia que comenzó en los años 90, él se concentra en una figura política. Entonces eso quiere decir, tú estás viendo solamente un pedazo de la historia o un árbol de un gran bosque. Y también cuando el mensaje estaba de tiempo, o sea, había protestas en la calle y el presidente hablaba de cosas que ya habían pasado. Entonces uno dice, como que no está en sintonía. Eso fue en el mensaje antier, que también fue el punto de quiebre que movilizó la mayor cantidad de manifestantes, tal como usted lo dijo. O sea, había gente en la calle, pero después del mensaje, esto se destapó. Al punto al que quiero ir es, teniendo esos antecedentes, la pregunta es, ¿el gobierno ya se habrá aproximado a la lectura de lo que realmente está viviendo el país, de que esto probablemente ya haya rebasado lo que es un contrato minero? ¿Tendrá esa capacidad en este momento? Hay dos cosas. El gobierno tiene que ser consecuente con la elevación del nivel de exigencia de los sectores nacionales. Y responder en consecuencia. Exactamente. Sí. Tiene que ser consecuente con eso. Es posible que a fines de esta semana entremos a una nueva etapa en el que ya no solo lo referente a la mina satisfaga el disgusto popular, el disgusto de la gente. Es posible, ese es un riesgo. Pero hay un pequeño espacio de maniobra. Las fiestas patrias pueden servir de colchón de apaciguamiento si el gobierno es consecuente con lo que está ocurriendo y tiene que salir de ese atrincheramiento en el que él está. ¿Qué sería ser consecuente? Consecuente significa reconocer que hay un disgusto y una queja enraizada. Es decir, si tú no reconoces el problema, jamás lo vas a solucionar. Es decir, que en este momento, interpretando un poco lo que usted acaba de mencionar, sería conveniente que salga el gobierno, en este caso por el propio presidente Laurentino Cortizo, reconociendo fue un error la manera, la forma en la que manejamos el tema minero, o ha sido un error la manera en la que pensamos haber solucionado y ante eso tomamos esta postura. O sea, ¿qué sería? Usted ha sido asesor en muchas ocasiones y sé que en este momento no lo es y me va a responder Susan, es que yo no soy asesor de Laurentino Cortizo ni del gobierno del PRD, tampoco lo soy yo, pero soy panameña y lo que quiero ver es a mi Panamá bien. Bien. ¿Cuál sería esa ruta, esa salida? Lo primero, no salomónica, pero que puede resolver el momento tan tenso que tenemos. Lo primero es reconocer que hay un error. Primero, antes del error, reconocer que hay un problema. Segundo, reconocer que hay errores sistemáticos. Cuesta mucho, pero todos los gobiernos de América Latina que han enfrentado situaciones como esta han tenido que reconocer que se equivocaron. ¿Cómo cuáles? Esto pasó en Chile, con Piñera y con Duque en Colombia. Son casos clásicos. Si quieres te puedo decir... Reciencito el del impuesto sobre la renta en Colombia en plena pandemia. Exacto. Y tienes la catástrofe de Ecuador. El presidente ecuatoriano estaba celebrando los avances de Ecuador en la pandemia y prácticamente casi que lo bajan. Ni hablar del caso de Perú. Media docena de presidentes en un solo periodo presidencial. Ahí tenemos ejemplos de parar, reconocer el error. Todos los países de América Latina que han pasado por esto han partido del reconocimiento de un error. Bien, ¿cómo administrar el error? El presidente tiene que oxigenar su habitación, su oficina.
la perspectiva de cuando tú estás en el poder es demasiado, se envicia. Entonces tú tienes que convocar a gente que incluso no simpatice contigo, pero que tú lo acabas de decir, Susan, que esté preocupada por el país. Entran allí los actuales líderes políticos de la oposición. Entran allí todo el que quiera a Panamá. Hasta Suntra. Oiga, Todo el que quiera a Panamá. usted está repitiendo la misma receta que desde el lunes le estamos diciendo Bien. a quienes administran el país. Me encanta encontrarme con gente que está en sintonía y no pensar que estamos locos. Bien, entonces, eso en primera instancia. En segunda instancia, administrar tiempo. Viene un periodo que sirve para apaciguar cultural, económicamente. Este periodo de fiestas patrias sirve para... Si lo dejan perder, vamos a tener una explosión social. Y ese es el gran riesgo que nos estamos corriendo como país. Como país, cuando usted habla de explosión social, también me gustaría que Julio de ampliara 2022, un poquito más. Julio de 2022, vamos a tener situaciones de anarquía. Ahorita se están ensayando, pero se puede evitar. Se puede evitar. La fuerza pública ni en Estados Unidos fue sostenible que pudiera estar en las calles después de el caso que llevó a la cocina de Black Lives Matter. 52 ciudades de Estados Unidos explotaron. Ni el país más poderoso del mundo te maneja una situación tan caótica. No puedes. Aquí hasta en los pequeños barrios la gente está explotando y se está manifestando. Tendría que ser un Estado aplastantemente abusivo para lograrlo. Tendrías que repetir algo como Tiananmen o como lo que ocurrió en Moscú con una protesta. O sea, tú tienes que estar dispuesto a salir a matar a la gente. Tristemente revivir lo que tuvo Panamá en el 89. Exacto. Usted hablaba reconocer problemas, reconocer el Exacto. gran error en el que en este momento cómo se ha manejado. Exacto. Oxigenar su oficina. El tema del tiempo, el tiempo es oportuno. Cuando Así es es. hoy, es hoy. Exacto. Ahí no puedes decir, lo hago mañana. Exacto. Lo espero hasta el lunes. Exacto. ¿Qué vendría después de ese O sea, cuarto tiempo? Administrar tiempo significa aprovechar el espacio que dan las fiestas patrias para hacer algo patrióticamente responsable. ¿Qué debería ser eso patrióticamente responsable? Quinto, explicar. Pero explicar desde la perspectiva... Espérese, pero no me pasa al quinto. Porque eso es algo patrióticamente responsable, ¿qué sería? Porque si no, vamos a quedarnos callados, No, nadie yo habla. no soy... Tú bien me has dicho, tú bien me interpretaste. A mí, yo no me siento cómodo dando recetas. Sí, pero ¿qué mi preocupación... pudiera ser sensato en exacto. fiestas patrias? Es decir, presenten todos los recursos. No, el presidente tiene que primero equiparse de buenos asesores. Señor presidente, tiene que equiparse de buena asesoría, de buen equipo. No es que los que tengan sean malos, yo no soy quien para calificarlos, pero el momento le exige abrir la ventana. Eso es oxigenarse. Exacto, abrirse. Y tiene que entender eso. Siempre pongo el caso de lo aislado que estaba Manuel Antonio Pero Noriega. ¿qué puede pasar en fiestas patrias que son casi 6 días, Danilo? O sea, arrancando primero, 2 días los muertos, y que hay horarios distintos para el sector público y privado. Que el panameño no lo sienta en este momento como un irrespeto, porque como ya abrir un espacio de conversación. Abrir un espacio de conversación. Solo conversar abre posibilidades a 2 cosas vitales para solucionar el problema. Uno, la comunicación en sí misma es un ejercicio de acercamiento. Y 2, estimula la creatividad, que es lo que hay que tener hoy día. Ok, bien. Teniendo ese escenario y poniéndole nombre y apellido a la iniciativa que se puede tener hacia diciembre, ayudando a oxigenar al propio gobierno con ideas nuevas, a mí me asalta una duda. O sea, cuando yo veo la forma en que se ha manejado la crisis, y no es que quiera ser ave de mal agüero, pero creo que esta es parte de una realidad. Un gobierno aislado que ha tomado estas decisiones que cada día se aísla más, es como un boxeador que está en la esquina, está recibiendo golpes, y en vez de tratar de salir de la esquina, se queda ahí. Y es más, vienen más boxeadores a darle golpes y él sigue en la esquina. No hay manera que salga de la esquina. Entonces lo que usted está proponiendo es sal de la esquina, coge un aire y encara esto de una forma diferente. Es más, que en tu esquina haya gente que te dé nuevas instrucciones porque las que te estaban dando no eran las mejores. Vamos a ponerla de esa forma. La duda que a mí me asalta es esta, y me duele tener que decirlo. El presidente
no goza de la mejor salud en este momento. O por lo menos se aísla tanto que uno no tiene la oportunidad de conversar con él y saber cuál es su estado de salud. Entonces estamos y padece una enfermedad que la presión, la tensión, el estrés, la potencia. A mí me preocupa ese detalle dentro de todo lo que estamos conversando, don Danilo, porque estamos hablando de una situación crítica en grado superlativo. No sé si las respuestas guardan relación con su estado de salud o solamente el entorno que usted mencionó, porque hay que pensar en el ser humano. No sé si respondan al ser humano y me invaden grandes interrogantes en ese sentido, porque estamos hablando al final de un hombre que tiene que responder, un hombre que está hecho de carne y hueso como usted y como yo. Entonces, esa parte a mí me preocupa y que es una parte de la que los ciudadanos recibimos muy poca información y que es una de las áreas donde se debe ser incluso más transparente, porque estar enfermo es tan humano y tan normal para todos, es tan común para todos que creo que todos lo entenderíamos. No sé ese elemento si juega algún papel, mire. Es posible que la salud del presidente sea un factor que opere en menos, pero no necesariamente es algo que resta. ¿Eh? La historia está llena de personas, de personalidades que en terribles condiciones de salud tuvieron que administrar, wow, situaciones increíbles. Franklin Delano Roosevelt, pongamos ejemplos de seres humanos. Le iba a poner desde el emperador Claudio. Se fue más atrás. En Roma, hasta Roosevelt. Sí. Y tiempos más actuales. Exacto. Sí. Y en tiempos más actuales, gente que les ha tocado administrar problemas. ¿Y cómo tú compensas alguna limitación personal? Porque él, al igual que todo, al igual que tú y que yo y que cualquiera, es un ser humano. Claro. Y todos tenemos limitaciones personales. Todos. Aquí no hay ningún Superman ni ningún extraterrestre. ¿Cómo tú compensas tus limitaciones personales? Con tu equipo. Con la gente con la que te rodeas. Ahí tú compensas tus déficits personales. Por eso es que yo parto diciendo que él tiene que abrir la ventana de su oficina. Esto me da pie para preguntarle lo siguiente, y no sé porque yo soy como las niñas de la escuela, que llevo los 5 puntos anotados y usted iba para un 6 y ahí yo lo interrumpí, porque sí me gustaría dejarle ahora sentado sobre la mesa sus propuestas. ¿Hay desgaste en el gobierno? ¿Hay un gabinete desgastado? Porque oxigenarse también es escuchar otras voces. Faltan 7 meses para que acabe esta administración, pero en esa oxigenación y asumiendo, porque no me consta que hay un tema de salud, ¿cómo hacerle frente a esto si hay un desgaste dentro del gobierno? Sí, sin duda, los gobiernos se desgastan y este se ha desgastado 3 veces. Él nació desgastado. Este es un gobierno que triunfa con el 33% de los votos emitidos. ¿Qué significa eso? Que si tú te vas al padrón electoral, no es 33%, es cerca de una cuarta parte, es mucho menos, es 20 y pico %. Y encima de eso se enfrentó a situaciones complicadas. Y fue un gobierno que se miró a sí mismo para enfrentar esa característica de endeble que tiene. Es decir, no comenzó siendo un gobierno de concertación abierto a distintos sectores, sino que se basó solo en su porcentaje, creyendo que la Asamblea era la que le iba a dar estabilidad, y la Asamblea lo operó totalmente en contra. Entonces, tiene que reconocer que está desgastado desde su inicio. De allí se desgastó por la terrible situación de COVID, y de allá, de COVID para acá, no se ha podido recuperar. Mire, ahí abro un paréntesis, porque el primer día de paralización, mire cómo funciona la mente humana. Había tan poco tráfico en las calles que escuché a muchos decir, y muchos te escriben o te llaman y de alguna forma se desahogan y te dicen, oye, esto me recuerda el COVID. Imagínense el golpe que quedó. Sí, ¿Y por qué traigo eso? Porque usted lo dice, que este fue un gobierno o es un gobierno, no en pasado, es un gobierno que su modo de actuar ha sido mirándose a sí mismo. Con el paso de los días, incluso en la propia campaña que tenían, mostraban como bandera de logro cómo ellos manejaron el COVID. Es decir, por eso es que me asalta la pregunta si ellos tendrán la capacidad en este momento de conectarse con la realidad. Porque cuando tú muestras, mi éxito es cómo manejé el COVID, y había tanta gente molesta por la forma en que manejó la pandemia y la herencia económica, por ejemplo, que nos dio la pandemia, me digo,
¿qué podría marcarle un antes y un después para que contacten con la realidad del resto de los ciudadanos, ya que ha sido un gobierno que se ha manejado, como usted dice, mirándose a sí mismo? Sí, el enfocarse sobre tus propias fuerzas cuando no son suficientes te lleva a tropiezos cada vez peores. Ahora, toca que el gobierno rompa con su tradición, abra espacios, le va a doler mucho. Pero ¿cuál es el costo de lo que está pasando? Ya a mí no solamente me preocupa la situación actual, Hugo. Sí. No está en juego solo el futuro de la mina. No. Esto sobrepasó ese tema. La mina quedó atrás. Sí. Miren, todo esto es como si tuviéramos que verter toda una enorme cantidad de líquido a través de una tubería relativamente cerrada, ¿no? Angosta. Esa tubería se llama las elecciones. Si el gobierno no actúa en consecuencia de lo que está pasando ahora, todo lo que estamos viendo se va a volcar hacia las elecciones, porque ese es el único respiradero que le queda a la gente Esa en es el la país. gran oportunidad Ojo. de oro. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y qué va a Ojo, de pero- aquí a, de aquí a mayo van a pasar muchas cosas. pero a eso voy, si se deja que el respiradero es allá. pero a eso voy. ¿Pero qué significa que las elecciones sea el único respiradero social? Es que cualquier cosa que lastime, rasque, friccione o entorpezca el tubo por el que la sociedad respira va a causar Va a alterar. una verdadera explosión que no se va a poder administrar. Y que no queremos en Panamá. No. Y me refiero a que se está comprometiendo las elecciones Claro, con con lo lo, que estamos- mal que se administra esta situación. En este momento, luego de que usted mencionó 5 puntos, porque ya estamos pasados y llegó el otro invitado, pero quiero cerrar con esto. Lo que debe hacer en este momento el gobierno actual, reconocer el problema, reconocer el error de cómo se ha manejado la situación, oxigenar la oficina del presidente. Ahí amarrado acá hay un desgaste y que probablemente va a tener que hacer cambios. Yo le agregué esa última parte. El tema del tiempo, cuarto. 5, abrir un espacio de conversación en fiestas patrias. Propiciarlo con miras para aprovechar ese tiempo. Y en el quinto me quedé y no sé si hay un sexto o un séptimo. No, son 5 claves que yo pongo sobre la mesa para entender que estamos en un momento de punto de quiebre social y que si no se administran bien estas 24 o 48 horas, podemos entrar en una tensión social de lamentables consecuencias para el país. El mensaje a la clase opositora política de este país en este momento, que siento que muchos se están aprovechando, Danilo, y no sé cómo lo ves tú, de lo que estamos viviendo con la intención de que esto me va a favorecer y que en mayo del 2024 yo voy a ganar, porque en este momento estoy utilizando de esta manera la coyuntura que vive el país. Bien, los políticos que quieran cobrar ventaja de esta situación están afilando hacha para su propio cuello. ¿Por qué? Porque cualquier aprovechamiento más allá del deseo de mejorar la calidad de vida va a hacer que cualquiera que tenga posibilidad de triunfo y que efectivamente llegue a triunfar, el nivel de exigencia sea tan grande que no va a tener, no son 100 días, no va a tener 100 horas para darle respuesta a la sociedad. Y ese que llega va a vivir el mismo viacrucis que han vivido países como Ecuador y Perú. No va a durar el gobierno que venga. Así Mire, se lo dejo de claro. Mire, el panorama es tan claro que Dios quiera... Mire, ayer oramos por sabiduría para quienes nos gobiernan y para quienes dirigen desde un sindicato hasta un grupo de barrio, que les dé sabiduría, porque lo que está en juego es eso precisamente. Y el que cree que se puede aprovechar de lo que está viviendo el país va a heredar cenizas. Y recuerde lo que siempre le decimos aquí: usted no construye destruyendo. No se puede ver cómo arde Roma. Y entre todo, en la receta esa fabulosa que usted ha presentado, y que es sencilla, usted lo ha dicho con peritas y manzanas, solamente añadir que ese diálogo pasa porque el presidente pueda convocar a todas las fuerzas políticas. Eso incluye a que estos meses
ya se habrá una especie de transición para que no se herede ceniza, sin que el gobierno deje de ser gobierno, pero sí a partir de un entendimiento sabiendo que lo importante es el país, es el panameño, es el Panamá genuino que se moviliza en muchas marchas, no en todas, pero sí en muchas marchas, y que de esas marchas destaco las de jóvenes, que marcan el presente y el futuro del país, de esos que no tienen tantas canas como usted y como yo, don Danilo. Gracias por acompañarnos esta mañana.